Hola a todos, en este vídeo te voy a explicar qué es un fondo de inversión, cómo funciona, cuáles son las características, qué elementos componen un fondo de inversión y cuáles son las comisiones de los fondos de inversión, entre otras muchas cosas. Quédate hasta el final del vídeo porque seguro que te sirve de ayuda. Tan solo te voy a pedir que le des a me gusta y te suscribas para motivarme y ayudarme a seguir haciendo vídeos como este que estás viendo ahora mismo para ayudar a gente como tú. Y dicho esto, empezamos. ¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona? Un fondo de inversión es una herramienta de inversión que utiliza una serie de conceptos básicos como el valor liquidativo, las participaciones, la gestora o el depósito. Para entender mejor cómo funciona esta herramienta debemos comprenderlos. Su flexibilidad y ventajas fiscales son algunas de las características que lo definen. Entonces, ¿qué es un fondo de inversión? Las instituciones de inversión colectiva, también conocidas como fondos de inversión, son vehículos de inversión colectiva gestionados por un inversor profesional. Un grupo de inversores confía a un gestor profesional la toma de decisiones sobre su dinero. La inversión se realiza en los activos que el equipo de gestión considera que proporcionarán la mayor rentabilidad en función de una estrategia de inversión previamente establecida. Un fondo, por tanto, toma el dinero de muchos inversores y lo invierte en su nombre. Un fondo de inversión es un vehículo que consta de un patrimonio sin personalidad jurídica y que se reparte en participaciones. ¿En qué invierte un fondo de inversión? Con este fondo se puede invertir en una amplia gama de activos como bonos, acciones, derivados, divisas y productos no financieros como bienes inmuebles o materias primas. Además, se puede invertir en cualquier parte del mundo. Se dice que los fondos de inversión son vehículos diversificados y apropiados para diversificar una cartera de inversiones. Contienen un gran número de activos. Solo hay una regla básica que regula en qué pueden invertir un fondo. Debe cumplir la filosofía de inversión. Cada fondo tiene una filosofía de inversión distinta y esto determina cómo se distribuye la cartera del fondo. Esto determina en qué activos invertirá el fondo, en qué ubicaciones geográficas invertirá y sobre todo el nivel de riesgo que asumirá. La información que buscas puedes encontrarla fácilmente en el folleto del fondo KIT. Allí encontrarás datos como el porcentaje máximo de renta fija o dinámica, las áreas en las que invierte el fondo. Si no conoces su perfil de riesgo, puedes hacer este test para descubrirlo además, y las comisiones del fondo, la rentabilidad histórica. El folleto de información fundamental de un fondo, que también se conoce como hoja de datos del inversor, suele estar disponible en el sitio web del fondo. En caso de que no lo encuentres allí, pues siempre puedes buscarlo en el sitio web de la Comisión del Mercado de Valores. Para comparar y seleccionar un fondo de inversión, existen algunas páginas especializadas como Morningstar o Citywire que proveen información y ratios útiles. ¿Cuáles son los tipos de fondos de inversión? Pues a partir de todos los fondos de inversión disponibles en el mercado, debemos saber cuáles son los diferentes tipos de fondos y cuáles se ajustan a los niveles de riesgo que cada persona necesita. Estos son los fondos más comunes. Los fondos monetarios se clasifican en dos tipos: fondos que pagan un tipo de interés fijo, como los bonos, y fondos que pagan un tipo de interés variable, como las acciones. Los fondos mixtos, los fondos garantizados, los fondos indexados o de gestión pasiva, los fondos de fondos, los fondos de pensiones y los fondos cubiertos son ejemplos de fondos monetarios. Definir los fondos de inversión en función del estilo de gestión empleado es otro método. En este caso nos referiríamos a los fondos indexados o de gestión pasiva. Además de la diferenciación entre tipos de fondos en función de lo que hacen con los dividendos de las acciones, como puede ser fondos de acumulación o de distribución, se pueden utilizar estilos de inversión de valor, de crecimiento, de impulso, etc. Por último, podemos referirnos a los fondos específicos por sectores y países, como los fondos inmobiliarios, tecnológicos, globales y de mercados emergentes. ¿Qué elementos tiene un fondo de inversión? Para entender qué es un fondo de inversión y cómo funciona, debemos saber qué partes lo componen y en qué consisten. En otras palabras, debemos saber quiénes participan en este tipo de inversión y qué papel desempeñan. Participaciones de un fondo de inversión. Una inversión en fondos se divide en participaciones. Una inversión en fondos no es un número fijo de partes, como las acciones de una empresa, sino que depende del número de participaciones compradas y vendidas. Los suscriptores y revendedores de inversiones en fondos se denominan suscriptores y reembolsados respectivamente. Las participaciones son valores negociables, pero raramente se negocian en un mercado de valores. La gestora es quien vende y compra las participaciones. Existen restricciones sobre cuándo y con qué rapidez puede comprar o vender ETFs, al igual que existen restricciones sobre cuándo y con qué rapidez puede comprar o vender acciones también. Los valores se calculan al final del día, salvo que el fondo especifique lo contrario.
Partícipes de un fondo de inversión. Hay inversores de fondos, igual que hay accionistas de empresas. Los inversores invierten su dinero en un determinado fondo de inversión de la misma manera que los accionistas de las empresas invierten en su compañía. Un fondo puede ser creado y posteriormente cada participante puede entrar o salir del mismo, ¿vale? Para reembolsar la inversión en cualquier momento. Valor liquidativo de un fondo de inversión. Un fondo de inversión tiene un valor liquidativo en una fecha específica. Este valor indica cómo varía el fondo. También es el precio de inversión en él. En esencia, el valor de liquidación de un fondo de inversión es la cantidad de dinero que lo compone dividida por el número de participaciones en circulación. Por ejemplo, si el fondo tiene un valor de liquidación de 100 euros por acción y un inversor desea invertir 2.000 euros, comprará 20 acciones. Sociedad gestora de un fondo de inversión. Las inversiones se administran y gestionan a través de un fondo de inversión mediante una sociedad gestora. Los propietarios del fondo son siempre los partícipes, que no son la propietaria de él. La política de inversión del fondo se determina por la sociedad gestora, por lo que ella decide en dónde invertirá el patrimonio. Un fondo de inversión puede ser gestionado por varias gestoras al mismo tiempo, pero cada uno de ellos está administrado por un único gestor. La comisión de gestión es el pago que recibe el fondo de inversión en concepto de administración y gestión del mismo, que se cobra directamente. La CNMV debe recibir periódicamente información sobre los fondos gestionados por las sociedades gestoras, mientras que el registro de inversiones se llevará por estas. Depositario de un fondo de inversión. El depositario controla y salvaguarda los activos del fondo. El depositario puede ser un banco, una caja de ahorros, una sociedad anónima o una cooperativa de crédito. La CNMV lo registrará todo esto. Un fondo de inversión paga un depósito a un depositario, que es el término que se utiliza para referirse a dicho pago. Si el fondo de inversión cambia de depositario, los partícipes del fondo tienen derecho a recibir la totalidad de su inversión sin comisiones si es el caso. Los partícipes pueden beneficiarse de la distinción entre gestora y depositaria, que implica una mayor seguridad. Por medio de ella, los fondos pueden manejarse de una manera menos conflictiva, lo que beneficia a los ahorradores. Características de los fondos de inversión. La elaboración de un fondo de inversión está estrechamente vinculado con los detonantes que lo definen, es decir, lo que determina esta herramienta de inversión. Si bien los fondos suelen ser ejemplos de inversión colectiva que recolectan el dinero de muchos pequeños ahorradores e incluyen a profesionales que gestionan tu dinero, el concepto de fondo está estrechamente vinculado con la figura del gestor. La inversión es una gama de valores que la convierte en una inversión diversa. Es una inversión regulada. La Comisión Nacional de Mercado de Valores, la CNMV, y el FOGAIN o Fondo de Garantía de Inversiones salvaguardan los fondos de inversión, además de estar regulados. El dinero no está salvaguardado si no está en un fondo garantizado. ¿Cuáles son las comisiones de un fondo de inversión? Invertir en un fondo implica pagar una serie de costes y comisiones. Las comisiones varían de un país a otro y de un fondo a otro. Incluyen comisiones de gestión, de auditoría y otras. Se cobra, entre otras cosas, una comisión también de depositario. La comisión sobre el éxito puede sustituir o añadirse a la comisión sobre la gestión. También puede cobrarse una comisión sobre la suscripción y el reembolso. Además de estas comisiones, puede hacer una comisión sobre corretaje, auditoría y análisis y una comisión por conversión de divisas. ¿Cómo puedo saber la comisión de un fondo? La más fácil es mirar las facturas en tu banco, donde tú las contratas. Siempre deben ser claras y detalladas. Con la nueva legislación deberían enviarte una notificación con el gasto de desglose